Vamos a abrir nuestras Biblias y ya no me pregunten dónde porque ya saben dónde vamos, ¿verdad? ¿En dónde vamos? Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Y nos quedamos en qué versículo? En el 11. Acuérdense que ya tenemos como 3 meses en la epístola de Pedro y vamos a continuar, ¿ok? Muy bien, pues ya los que han estado aquí y han estado escuchando las otras lecciones que hemos dado, se habrán dado cuenta que en el capítulo 2 se nos describe a nosotros. Vamos al versículo, en el versículo 5, se dice que nosotros somos piedras vivas y que todos juntos formamos la iglesia verdadera de Jesucristo. La iglesia verdadera de Jesucristo no es la católica. La iglesia verdadera de Jesucristo no es la protestante. La iglesia verdadera de Jesucristo no son los mormones, no son los testigos de Jehová tampoco. ¿Cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? Nosotros. La iglesia verdadera de Jesucristo son todas aquellas personas que en cualquier parte de este mundo han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y una vez que el Señor viene y te quita ese corazón viejo y te pone un corazón nuevo, entonces tú llegas a ser parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Y yo estoy bien seguro que en la iglesia católica, en la iglesia luterana, en la iglesia protestante, cuando Jesucristo venga en el rapto de nuestra iglesia, se van a quedar un montón y de muchos lados el Señor se va a llevar personas, porque la iglesia no es este cuarto, no es este recinto, no es la cuadrangular, no son las asambleas de Dios, no es Harvest, sino que son las personas que están distribuidas en todas las partes del mundo. Y aún en la iglesia católica hay personas que son más almas que muchos diablos que se meten a la iglesia cristiana. Martín Lutero era uno de ellos. Él nunca se salió de la iglesia católica, pero se quedó allí para protestar por todas las mentiras que la iglesia estaba echándole a la gente en aquellos tiempos. Y Dios lo usó como el reformador. Y de ahí es que se nos viene el nombre de protestantes, porque él protestó en contra de las mentadas mandas, que si pagas tanto dinero, Dios te hace un milagro, Dios puede sacar a tu difunto del infierno, puras mentiras para sacarle dinero a la gente. Y hoy en la iglesia de Jesucristo actual cristiana estamos igual, que ven y try to pacta tantos miles de dólares con Dios para que Dios te haga un milagrito, para que Dios haga un milagro en tu matrimonio, en la misma suciedad, en la misma cochinada. Pero bueno, entonces aquí Pedro nos dice que una vez que nosotros llegamos a ser parte de el rebaño de Dios, una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, llegamos a ser piedras vivas. Nosotros. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y una piedra aquí, y otra piedra allá, y otra piedra acá, en Italia, en México, en Estados Unidos, formamos la verdadera iglesia de Jesucristo. Allí cae en tierra la mentira de tantas sectas, la luz del mundo, testigos de Jehová, mormones que dicen, nosotros somos la única iglesia verdadera. No, quedamos cortos en decir eso. La iglesia verdadera de Jesucristo está formada de diferentes, ¿qué nos dice? Que en el cielo van a haber diferentes tribus y diferentes lenguas de todas partes del mundo. Entonces dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y después en el versículo 6 nos va a decir que la roca y la piedra angular de la iglesia no es Pedro, sino Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso se nos pide una y otra vez que edifiquemos sobre la roca que es Jesucristo.
no San Pedro. Porque si San Pedro fuera la piedra de la iglesia, estamos en problemas, queridos cristianitis. Bueno, seguimos. Entonces ahí se dice que somos piedras vivas, ¿verdad? Pero después del versículo 9 en adelante se nos va a decir que no solamente somos piedras vivas que forman la iglesia de Jesucristo, sino que en el versículo 9 se nos va a decir que aparte de ser piedras vivas que formamos la casa espiritual que es la iglesia, el versículo 9 dice que somos linaje escogido. O sea que no somos no somos parte de la chusma, ni de la gentuza, sino que cuando venimos a Cristo, llegamos a ser una nueva creación, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y luego dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No solamente somos piedras vivas que formamos la iglesia santa de Jesucristo, sino que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Qué bonito, ¿no? Que antes no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora somos parte del pueblo del Señor. Y eso es lo que me gusta de la iglesia de Jesucristo, que las puertas de la iglesia de Jesucristo están abiertas para cualquier persona que se humille y reconozca que Jesucristo es el único Dios verdadero y que sin Dios nada podemos hacer. Amén. La puerta de la iglesia está tan ancha que caben millones y millones de personas, pero está tan bajita la puerta que nadie puede entrar a la iglesia de Jesucristo si no se agacha, si no se humilla para reconocer que Dios es el único Salvador capaz de limpiar nuestros pecados, de perdonarnos y de restaurar nuestras vidas. Eso es lo bonito de la iglesia, que le da la bienvenida a todos. Yo me recuerdo de mi pastor Francisco C. Romero, que ya está en la presencia del Señor, que él nos decía, en la década de los 40, para ilustrar este versículo mismo, nos decía, en la década de los 40, allá en Phoenix, Arizona, aproximadamente a las 7 o 8 de la noche, un miércoles, estábamos teniendo nuestro servicio. Estábamos cantando alabanzas al Señor, cuando de pronto un grupo de personas de allá de afuera, que no eran pueblo, que no eran gente de la iglesia, ¿sabe lo que hicieron? Dice que haga de cuenta que está el pasillo aquí en medio y usted está adorando a Dios, alabando al Señor. Dice que agarraron un gato, le echaron petróleo al gato, luego le encendiaron, ¿cómo se dice? Le prendieron un cerillo y se lo aventaron. Agarraron al gato y cuando lo prendieron con fuego, lo aventaron al medio pasillo de la iglesia. ¿Cómo usted cree que reaccionó el gato? ¿Cómo cree que le hizo el gato? Para allá y para acá. ¿Y cómo cree que reaccionó toda la gente? Igual que el gato. A esa gente se está refiriendo aquí cuando dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ustedes que en otro tiempo no tenían temor de Dios, ustedes que en otro tiempo ni siquiera se acordaban de Cristo para doblar sus rodillas. Dice, esas personas que nos aventaron el gato, como al mes se convirtieron a Cristo y llegaron a ser parte del pueblo del Señor. Ustedes que me están escuchando antes no eran pueblo, ustedes no eran parte de la iglesia de Jesucristo, y quizás algunos de ustedes hasta criticaban la iglesia, quizás algunos de ustedes eran de los que
esos pastorcillos nomás quieren tu dinero, que el diezmo y que sabe qué, y nomás te quieren robar, y que esos pastorcillos ahí nomás te lavan el coco y sabe qué. Tú eras esa clase de persona antes. Algunos de ustedes eran adúlteros, otros de ustedes eran borrachos, otros eran idólatras hasta no poder más. Mas ahora habéis sido lavados con la sangre de Jesucristo. No eran pueblo de Dios, no eran iglesia, mas ahora pertenecen a la iglesia verdadera, al pueblo santo, comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Esa clase de gente somos nosotros, a los que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios y somos una creación nueva. Entonces éramos ¿qué? Somos, según aquí, piedras vivas que formamos la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. No importa tu idioma, no importa tu cultura, tu raza y de qué parte del mundo eres, o tu estatus social. Después dice que somos una creación nueva en Cristo Jesús. Eso va de acuerdo con otros versículos de la Biblia. ¿No has escuchado la Biblia cuando dice, ¿cómo dice? Ya no se me olvida ese texto. Bueno, somos una nueva creación. Ahorita si me llega se los digo. En Cristo Jesús. Y ahora, después de habernos dicho todos los privilegios de quienes somos en Cristo Jesús, fíjese lo que nos dice en el versículo 11. ¿Están todos conmigo? O sea, qué bonito, somos piedras vivas, somos pueblo escogido de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. Tanto privilegio lo que somos en Cristo. Pero después Pedro nos va a decir, hey, Noé, con el privilegio también viene la responsabilidad. Y no nomás es decir, ay, yo soy pueblo de Dios, yo formo parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. No solamente es decirlo, hay que demostrarlo con nuestros hechos. Porque dice la Biblia que muchos son los que dicen, soy salvo, soy cristiano, soy parte de la iglesia verdadera, pero de lengua me como 3 tacos. Dice la Biblia, Jesucristo hablando, por sus frutos los conoceréis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí nomás cuando dijo el texto, me equivoqué con un versículo, ¿verdad? Dije 5:16, dije 10, sí. Que ya nunca se nos olvide, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Nueva criatura somos. Esa palabra que dice nueva creación significa obra de arte. ¿Se acuerdan que les dije la otra semana? Somos la obra de arte en Dios. Hizo a Adán y Eva, ¿cierto, Liz? ¿Y qué le pasó a Adán y Eva? Cayeron en el engaño por Satanás, ¿sí o no? Comieron del fruto, que algunos dicen que es manzana, pero la Biblia no dice qué es. Y cayeron en el pecado. Y porque cayó en el pecado Adán y Eva, nosotros también. Pero como Dios no se da por vencido, Él dijo, no. El diablo piensa que ya acabó con mi creación. Dice, ahora voy a hacer una nueva creación. ¿A qué creación se refiere? A nosotros. Una creación espiritual que ahorita no la podemos ver en su totalidad, porque somos una creación espiritual. Pero solamente déjame decirte algo, que en Cristo nosotros tenemos mucho más de lo que Adán y Eva tenían aún antes de haber caído en el pecado. Porque Cristo es el que hace la diferencia en nosotros. Por ejemplo, de Adán y Eva no se dice que eran la esposa de Cristo. Pero de la nueva creación se dice que nosotros somos la esposa de Cristo. De Adán y Eva no se decía que eran el cuerpo de Cristo y que Cristo era su cabeza.
¿verdad? Eso es un privilegio hermoso. Eso significa que por la eternidad vamos a estar unidos con Cristo. ¿Por qué? Pues mire, yo tengo mi cabeza y mi cuerpo y no se pueden separar, si no me muero, ¿sí o no? Con eso nos está diciendo que por la eternidad estaremos orgánicamente conectados a la cabeza que es Cristo. Adán y Eva no tenían ese privilegio. De ti y de mí se dice que cuando venimos a Cristo llegamos a ser un mismo espíritu con Dios. Primera de Corintios, ya se me olvidó, 5, 17 o 19, algo así. Búscalo, ya después somos un espíritu con él. De Adán y Eva no se decía eso. Entonces, esta nueva creación es superior a como era Adán y Eva antes de caer en el pecado. A ver, ¿sí me están poniendo atención? Quiere decir que el diablo no puede hacer nada para estropear los planes de Dios. Entre más mete la cola y los cuernos, aunque el diablo no tiene ni cola ni cuernos, nomás es una forma de expresión, ni tampoco tiene trinchete. Puras tradiciones que sacamos, pero para que me entienda. Por más que el diablo quiera estropear los planes de Dios, nunca ha podido, ni nunca podrá. Y Cristo se lo demostró en la cruz del Calvario 2000 años atrás, cuando en esa cruz le dio en la torre a Satanás. Y hasta ahorita no se puede recuperar. Qué tremendo, ¿no? Y quiso estropear a Adán y a Eva porque los quería mucho. Pero ahora en Cristo tenemos más de lo que Adán y Eva tenían. Por eso, si alguno de ustedes solamente tiene una religión, me está escuchando, ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo. En Cristo no hay palabras para explicar la creación que llegas a ser cuando vienes a Él. Son privilegios hermosos, ¿no? Tremendos. Pero ¿qué dije? Que con esos privilegios también viene grande responsabilidad. Y esas responsabilidades las vamos a ver desde el versículo 11 en adelante. Y vemos la primera responsabilidad que tenemos. O sea, si tú dices que eres nueva creación de Dios, si tú dices que eres pueblo de Dios, entonces Pedro dice, te tienes que portar de cierta manera. Porque antes pertenecías, ¿cierto o no? Pertenecías al reino, antes de venir a Cristo, pertenecías al reino de las ¿qué? Tinieblas. De las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas, ¿quién era el jefe? El chamuquín. Satanás. Pero ahora que te le escapaste de las garras a Satanás, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Sí o no? Y en el reino de la luz, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el rey? Ay, qué diferencia, ¿no? Del diablo a Jesucristo. Y antes en el reino de las tinieblas, nosotros actuábamos de cierta manera que no es muy aprobada por la Biblia. Ahora que hemos entrado al reino de los cielos, se espera que tú y yo leamos la constitución del reino. ¿Cuál es la constitución del reino? ¿Cuál es el documento que muestra la constitución del reino de Dios? La Biblia. Y aquí nos dice exactamente cómo nos tenemos que compartir. Por ejemplo, en el reino de las tinieblas, el esposo nomás se le antojaba y trataba a su mujer como sus patas. Le gritaba y la trataba mal. Las patas las tratan bien. Pero ahora, en el reino de Cristo, en el reino de la luz, en el evangelio, la responsabilidad para el esposo es que ahora ya no le tiene que gritar a la esposa, sino que la tiene que amar igual a como él se ama. ¿Sí? No, pues están muy calladitos todos. Responsabilidades. Antes en el reino de las tinieblas hacíamos cosas, hablábamos de una manera que no convenía. ¿Cierto o no? Así, teníamos ciertas prácticas, adulterios, idolatría, fornicación, todo eso. Ahora no digas tú que eres parte del pueblo de Dios y todavía sigues en tus idolatrías.
Si todavía sigues gritando, hablando, maldiciendo, haciendo todas esas cosas, practicando las cosas que practicabas en el mundo. Y el versículo 11 nos dice, ya llegué al versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Sabían ustedes que nosotros, aquí le estaba hablando a personas que de veras eran extranjeros? Y nosotros aquí somos extranjeros ¿cómo se dice? Doblemente. Porque nosotros, la mayor parte de aquí, a los que veo, somos de México, de Guatemala, de El Salvador. Y aquí estamos como extranjeros, la mayor parte. Hay alguna que otra gringuita por aquí. Pero la mayor parte somos extranjeros. Pero si vamos a traer una aplicación espiritual, todos somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No busques, no trates de echar raíz en este mundo, porque tú no eres de este mundo. Ahorita estamos y mañana ya no sabes. ¿Cuántas personas no se están muriendo? Está de moda. Ya está, ya casi ni sentimos nada, que se murió el compadre, que se murió el vecino, y ya nos hemos hecho, ¿cómo se dice? Inmunes. Esta otra palabra que estoy buscando. Corazón duro. No, Insensibles, sí, pero al revés. Insensibles ya. ¿Por qué? Porque somos peregrinos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos o al reino de los cielos o al reino del infierno. Porque no todos se van a ir al cielo. Hablando las cosas como son. En el lugar donde se le miente más a la gente son en los funerales. Puede tener aquí el cajón de un narcotraficante que fue más diablo que el mismo diablo, matón, malo como él mismo. Sin embargo, el padrecito o el pastor, hermanos, ya no lloren por él ya no está aquí, él ya está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo? Si no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cómo te atreves a decir que está en el cielo? ¿Sabes lo que estamos haciendo cuando decimos que una persona que fue un patán aquí en esta tierra, un criminal que nunca aceptó a Jesucristo? ¿Sabes lo que estamos cuando decimos que está en el cielo? ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos pisoteando el sacrificio de Jesucristo. Ah, pues Jesucristo murió, pero me vale un comino lo que Jesucristo haya hecho en esa cruz. Él está en el cielo porque yo digo. No, pues ¿cómo? Y no les queremos, yo no les quiero mentir a ustedes. Si tú no aceptas a Jesús, no vienes a Cristo y te aseguras que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, cuando mueras en esta tierra, no pienses, mijito, mijita, que te vas a ir al cielo. Yo que fui a la iglesia del pastor Rubén. Con más razón no te van a dejar entrar allá. Porque para ser salvo no es suficiente con venir a la iglesia del pastor Rubén o cualquier otra iglesia o ser el religioso más empedernido del barrio de donde vives. Para entrar al cielo se necesita que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que Dios te reconozca como su hijo. Amén. Porque yo en la casa no voy a dejar entrar a alguien que no es mi hijo a vivir así como si fueran. No, tienen que ser mis hijos. Allá en el cielo lo mismo. A los hijos no. A los que no son hijos no entran. Entonces, este versículo va dirigido a todos nosotros porque todos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Entonces dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando habla aquí de deseos carnales, ¿de qué está hablando? De todo lo que es pecaminoso que la carne le pide a uno. Pasiones desordenadas. ¿Me pueden dar algunos ejemplos? Adulterio es un deseo carnal. Querer tener la mujer del compadre o del prójimo, que es lo mismo. No, pero yo les digo cómo es, porque eso pasa mucho. O fornicación,
que es tener sexo sin estar casado. Y eso está de moda. Y la gente escucha estas predicaciones, esta enseñanza, pero les vale un comino. Siguen con sus pecados. Y yo a veces me desespero. Y el Señor me ha dicho: ay, tú no te desesperes. Tú predícales, tú enséñales. Y déjame a mí hacer el cambio en la vida de ellos. Que a veces digo, tanto que les digo y nada cambio. Y el Espíritu Santo dice: yo soy el que hago el cambio. Tú solamente dame material. ¿Cuál es el material del Espíritu Santo para cambiar a la gente? La palabra. Entonces, mientras yo hable la palabra, entonces que nos abstengamos de todas esas cosas. Y hay personas que soy cristiano, sí, soy una piedra viva, ahora sí soy pueblo del Señor. Y andan con sus cosas todavía, en pecados, en sus deseos carnales. Y en la mañana aprendíamos, estudiábamos que los que verdaderamente son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos pecaminosos en la cruz de Cristo. Nos olvidamos de todas esas cosas porque batallan contra el alma. En tu ser espiritual tú quieres servir a Dios, pero tu carne no quiere servir a Dios, ¿sí o no? Fíjense lo que dice el 12 otra vez: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen de Cristo, ¿sí? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué significa eso del día de la visitación? En el día de la venida de Jesús. Al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, que no tengan de qué murmurar. Que murmuren bueno. Porque hay tantas personas, ¿verdad? Que, mira, ese se dice cristiano y es bien más chismosa que mi suegra. Y mira, aquella pareja dicen que son cristianos y hasta acá se escuchan los gritos que se andan peleando todo el tiempo. Y que aquel ya se le está dando sus cachetadas, pero aquella no se deja tampoco. Y empiezan a decir: sí, ya te va a hablar la policía. Y te va a hablar, y me se divorciar. Y los vecinos escuchando todo. Ah, pero eres muy cristianito, ¿verdad? Eres muy cristianita, ¿verdad? Tremendo. Y es lo que está diciendo: no permitas que la gente murmure y de esa manera el evangelio sea pisoteado. Si dices que eres cristiano, un hijo de Dios, tienes que comportarte como un hijo de Dios. Amén. No andar ahí de chismoso, de chismosa, peleándote allí, haciendo tantas cosas y dando de qué hablar a la gente. La gente siempre va a hablar. Siempre va a hablar. Miren, la otra vez me vino un chisme que dijeron que yo era homosexual. Esa se la está inventando. Y miren cómo se ríe. Van a murmurar, van a decir cosas, pero yo me preocupo de que dijeron eso. No. No me preocupo. ¿Por qué no me preocupo? Porque tenía Cristo en su corazón. Porque no es cierto. Y porque tengo a Cristo en mi corazón también. ¿De qué me voy a preocupar si no es cierto? Van a hablar, aquí está diciendo, van a murmurar de ti, pero asegúrate que lo que están diciendo de ti no sea cierto. Entonces tú con una buena conciencia puedes seguir hablando de Dios, sirviendo a Cristo. Preocúpate cuando sí es verdad. Mira, aquella señora, aquella vieja bien chismosa, y si eres chismosa, ¿sí? Eres criticón, eres esto, y si es cierto, entonces dobla tus rodillas delante de Dios, pídele perdón, que te ayude a cambiar. Mira esa pareja todo el tiempo agarrándose del chongo, y si no es cierto, pues dale gloria a Dios, porque dice: cuando hablan de ti mentiras por causa de Cristo, glorifica, da saltos de alegría, porque si a mí, Jesucristo, me criticaron, me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, pero por causa de la verdad. Pero cuando sí es cierto lo que dicen, ahí tienes que preocupar. Y es lo que está diciendo aquí Pedro. Entonces, número 1, hay que cuidar nuestro testimonio.
con los de afuera, si decimos que somos pueblo de Dios. Amén. Número 2, tenemos que aprender a respetar el gobierno y nuestras autoridades. Amén. Esto lo encontramos en el versículo 13. ¿Sí están ahí? Dice, por causa del Señor. ¿Por causa de quién? El Señor. ¿Por causa del pastor? No. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey, en este caso al presidente, como a superior, ya a los gobernadores, versículo 14, como por él enviados. Los gobernadores han sido enviados por Dios, Esto hay que asegurarnos que la gente entienda. ¿Para qué? Para castigo de los malhechores. Cuando un narcotraficante lo agarran, ¿qué le hacen? Bueno, depende, si es en México lo sueltan, ¿verdad? Pero si es aquí, Eso le iba a decir, depende. enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Versículo 15, ¿sí me están siguiendo? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y luego dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, hay que amarnos los unos a los otros, temed a Dios y honrad al rey. Mire, ya se lo dije cuando empecé a enseñarle de Pedro. Si tienen buena memoria se van a acordar. Cuando Pedro escribió esta carta, el emperador de Roma estaba persiguiendo a los cristianos para echárselos a los leones, para quemarlos vivos. Estaba haciendo unas injusticias el rey con la gente, porque en aquellos tiempos era así. Denle gracias a Dios que no vivimos en aquellos tiempos, porque allá de veras se sabía quiénes eran cristianos y quiénes eran puros Falsantes. Sí, gracias por esa palabra, iba a decir otra, pero increíble que bajo esas circunstancias, bajo ese tirano, porque pues no se le puede decir de otra manera, las injusticias, lo que estaba haciendo con la gente, a pesar de todo eso, Pedro les escribe y les dice, obedezcan a sus gobernantes, honren a su rey. ¿A cuál rey te refieres, Pedro? A ese que nos está persiguiendo para echarnos a los leones, para hacer escarnio de nosotros. Y Pedro contestaría, a ese me estoy refiriendo. Qué tremenda la doctrina de la palabra de Dios. Y como la palabra no cambia, ni Dios tampoco, el mandamiento sigue en pie. Y el mandamiento es que nosotros como cristianos tenemos que seguir obedeciendo, respetando y honrando a nuestras autoridades. Si en aquellos tiempos se pedía que honraran al rey, que era un tirano de primera, ¿cuánto más a nuestros presidentes de este tiempo? Pero se me hace a mí curioso que la mayor parte de los cristianos, ya no estoy hablando de los de afuera, cómo son buenos para hablar y criticar. Que quiten a Trump, que es un racista y que sabe que, mire, eso déjalo a los del mundo, que hablen de esa manera. Pero nosotros, yo no estoy de acuerdo con el nuevo presidente que tenemos. Pero Dios no vino y me pidió permiso a ver si ponía a Biden o no. ¿Verdad que no me pidió permiso? ¿A ti sí te pidió permiso? Porque dice la Biblia que Él es el que pone y quita reyes. Y a mucha gente no le gusta eso. A mí no me pidió permiso. Él lo que me dice en la Biblia es que ore por mi presidente.
que bendiga a mi presidente y que nunca salga una palabra negativa en contra ni de mi presidente ni de mis gobernantes. Esta es doctrina bíblica del Evangelio de Jesucristo, que no mucha persona puede digerir bien, porque hay un montón de preguntas. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿De qué? ¿Pero qué? Y en esta ocasión no lo vamos a responder, aunque sí hay respuesta, pero por cuestión de tiempo vamos a seguir. No solamente se nos pide que honremos a nuestras autoridades, nuestro presidente, los gobernantes, sino que en el versículo 18 dice, criados. ¿A quién se refiere cuando dice criados, hija? A los empleados, employees, a los trabajadores. Dice, trabajadores, empleados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y mire lo que sigue. Mire lo que sigue. ¿Sí está ahí conmigo? Dice, no solamente a los jefes buenos y afables. Afables significa amables. Sino también a los difíciles de soportar. Esas son las exigencias de Cristo para los verdaderos discípulos. Que tenemos que estar sujetos con y respetar a nuestros jefes en el trabajo, aunque sean malos e injustos con nosotros. Pero nosotros todo el tiempo queremos hacer todo al revés, ¿no? Pues ese cómo se atreve, que no sabe que yo soy American City, que no saben que yo nací aquí, que yo puro speaking in English, y ese ni siquiera habla en inglés y me quiere tratar así. Va a ver quién soy, le voy a hablar a la migra para que se lo lleven a Tijuana. Y eso no está bien. Si te están tratando injustamente, a nosotros los cristianos se nos prohíbe la venganza. Si alguien te ha hecho mal, si alguien te ha tratado mal, a los discípulos de Cristo se nos prohíbe la venganza. ¿Sí escuchó bien? ¿O quieres que te lo traduzca a inglés? ¿O a chino? Creo que el Espíritu Santo está hablando claramente, ¿no? ¿Por qué se nos prohíbe? Porque Dios dice, mía es la venganza. Tu trabajo tuyo es respetar a esas personas, nunca hablar mal, porque ¿qué dijo Jesucristo? Al que te maldiga, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo. Darle de patadas y decirle, pues muérete, hijo perro, de sabe qué. ¿Sí? Hay que bendecirlo. A los que hablan mal de ti, ¿qué hay que hacer? Bendecirlo. Hay que orar por ellos. ¿Y qué clase de oración? Que se los lleve al infierno. No. Señor, bendice al que habló mal de mí. Señor, bendice a aquel que fue injusto conmigo, etcétera, etcétera. Porque este pleito no es contra otro ser humano, no es contra carne y sangre. Este pleito es espiritual. ¿Qué nos dice Efesios también? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra otro ser humano, sino contra huestes espirituales, entidades demoníacas que están trabajando a través de una persona para hacernos caer a nosotros. Y nosotros no debemos de caer en la trampa nunca, nunca, nunca de tener algo en contra de la persona. Si vas a tener algo en contra, lo tienes que tener en contra de ese demonio que está trabajando con esa persona. ¿Sí? Porque de esa manera es que tú habilitas a Dios y le das la oportunidad de que Él obre a favor de tu vida. Y si esas personas, tu jefe, quien sea, no se arrepiente, entonces la ira y la venganza de Dios viene sobre esa persona y a ti te bendice. Es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, todas estas personas estaban padeciendo injustamente,
Y luego hace una pregunta obvia, versículo 20. Léanla conmigo, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si estás haciendo mal y te castigan, ¿qué? Si andas de homosexual, si andas de ratero, si andas de narcotraficante y te agarran y te castigan, dice, ¿qué gloria es eso? Si pecados sois, ay, cuánto sufro porque me agarraron. Y no. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjese, nosotros estamos buscando la aprobación de Dios, ¿sí o no? Amén. Y la aprobación de Dios aquí dice que si haces lo bueno y sufres, y sin murmurar, y sin hablar, y sin decir, soportas ese sufrimiento, entonces esto es aprobado delante de Dios. La historia que me viene a la mente es David y Saúl. Saúl fue injusto con David, ¿no? Sí. ¿Sí, Yadán? Ese Saúl fue malo con David. Y David por lo menos 2 veces tuvo la oportunidad, ¿sabes de qué? De clavar a Saúl y matarlo. Pero no lo hizo. Increíble. Y pienso que a mí, si hubiese sido yo, lo hubiera... ¿Cómo le digo? Señor, dame un corazón como el de David. Dame un corazón como el de Cristo, que no busque la venganza. Y David sufrió sin murmurar, con mucha paciencia. La paciencia es soportar el sufrimiento sin murmurar. Porque hay muchas personas que soportan por mucho tiempo, pero ay, este hijo de ay, ¿por qué no me sirven la comida? Y que le den gracias a Dios que tengo paciencia. Eso no es paciencia. Paciencia es esperar calladitamente, sin murmurar, sin quejarte y sin decir nada negativo. ¿Cuántas veces te he pedido que cambies a mi esposo, Señor? Pero ahí murmurando y diciendo, no estás esperando en el Señor. Y David esperó en Dios a que Dios hiciera justicia en Saúl, sin murmurar y sin quejarse, y Dios lo premió. En primer lugar, la muerte de Saúl fue trágica, fue algo terrible, que David nunca lo quiso. Y cuando le vinieron a dar el chisme de que había muerto Saúl, mató al que le trajo el chisme. En lugar de ponerse contento porque se murió su enemigo, se puso triste. Hasta le inventó un poema y un canto. Y ordenó a todos que se pusieran tristes porque un grande de Dios había caído. Un grande de Dios, alguien que le hizo la vida imposible, que fue injusto y que lo quería matar y lo buscó por el desierto para matarlo. ¿Sí están conmigo? Amén. Y no sé por lo que tú estás pasando, pero si aprendes a ser pasivo y esperar en Dios, aunque estén siendo injustos contigo, mira, no abras la boca, no trates de defenderte. Ahorita ya todos, cuando tienen la oportunidad de aplastar a su enemigo, lo hacen a través del Facebook. Allí te agarró, mira la que se decía muy cristianita, mira cómo anda moviendo ahí las... No busques vengarte. Deja la venganza y la justicia a Dios. Tú no digas nada, no abras tu boca. Si tus familiares y tus amigos y las personas allí andan murmurando, haciendo chismes de ti, criticando, mira, calladita te ves mejor. No te trates de defender porque vas a dañar más la cosa. Cállate, espera en Dios. Y tampoco estás en tu corazón, pero un día Dios les va a dar su... No, pídele a Dios que no le den merecido. Pídele a Dios que se arrepientan. Pídele a Dios que vengan a Cristo, que cambien y sean bendecidos. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Cuando tú fuiste llamado por Cristo para ser salvo, ¿para qué fuiste llamado? Aquí está la respuesta.
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cristianismo es un camino de sufrimiento, de sacrificio, de abnegación, de morir al yo, de morir a la carne, a mis propios deseos. Y el ejemplo es Jesucristo. Nos dio ejemplo. Tremendo, ¿no? El cual, versículo 22, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Qué tremendo. Si alguien hubiese podido abrir la boca para maldecir, ese era nuestro Señor Jesucristo. Pero no maldijo, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Van a ver con mi padre, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, encomendar nuestra causa también al que juzga justamente. Y luego, para terminar, el versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo vino principalmente para tratar con el problema eterno de nosotros. Y el problema eterno es que íbamos al infierno, sin salvación, sin esperanza. Pero por la obra que Cristo hizo, por eso dice, por cuya herida fuisteis sanados. Ahorita ya hay un énfasis más allá que sanidad física. Y aunque también es aplicable, pero aquí se está hablando primeramente de la sanidad del alma, de lo de adentro. Porque vosotros, versículo 25, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En este mundo tendremos aflicciones, problemas, aunque seamos cristianos. Lázaro no era amigo de Cristo y se enfermó y se murió. ¿Sabían ustedes que los cristianos también enferman y también mueren? ¿Sí o no? ¿Sabían ustedes que los cristianos también tienen problemas? ¿Que no estaban los 12 discípulos en una barca y de repente comenzó una tempestad fuerte? Nosotros vamos a tener tempestades, vamos a tener todas esas cosas. Vamos a sufrir en este mundo. No es que esté siendo negativo, pero dice, cuando pasen eso, acuérdense que el ejemplo supremo fue Jesucristo. Por eso yo les recomiendo que lean la Biblia cuando Jesucristo sufrió y cómo reaccionó. Porque al hacerlo, cuando tú pases por situaciones difíciles, sin pensarlo vas a reaccionar como tu maestro y vas a seguir las pisadas de Jesús. Y así como Él tuvo victoria sobre el pecado, sobre el sufrimiento, sobre la muerte y sobre la cruz, así también tú y yo, si seguimos las pisadas del Señor Jesucristo, vamos a tener victoria sobre todas esas cosas. Amén. Amén. Póngase de pie en esta hora. Padre, vengo delante de tu presencia en esta hora. Te
doy muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es la que nos cambia, es la que nos transforma. Y en esta tarde los pensamientos que hemos dado los hemos extraído de tu palabra, no de la mente humana, no de filosofía alguna, sino de ti, Señor, de tu palabra. Y yo confío que esta palabra no va a volver vacía, sino que va a hacer los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por ese privilegio que tú nos das como tu iglesia, como ese pueblo escogido, esa nueva creación en Cristo Jesús. Pero ayúdanos a entender que con esos privilegios también viene la responsabilidad de aprender a perdonar a nuestros enemigos, aprender a comportarnos como hijos tuyos en medio del sufrimiento, aprender a tener paciencia también, Padre, a esperar en ti, a hacer un buen ejemplo a las personas para que estas puedan venir a tus pies, Señor, por causa de nuestras buenas obras y de nuestro buen ejemplo. Yo te pido por esta congregación, Señor, que les ayudes, que les bendiga, Señor, y que esta palabra no sea robada por Satanás, sino que pueda hacer lo que tiene que hacer en los corazones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pido y te doy muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor.